No llores, mi amor, no llores, susurraba la enfermera mientras apretaba contra su pecho el cuerpo tembloroso de la niña. El pequeño vientre redondo de la criatura se movía con dificultad, como si dentro de él respirara algo que no debía estar allí. Afuera, los pasos se acercaban, pasos lentos, firmes, de zapatos caros sobre el mármol. La habitación blanca, iluminada por una lámpara demasiado fría, parecía encogerse a cada segundo. El sonido del reloj colgado en la pared marcaba la tensión con crueldad. Tac, tac, tac. ¿Dónde está? La voz del hombre resonó como un trueno, desde el pasillo. La enfermera tragó saliva. Sabía que no tenía salida. La niña, de unos 8 años, tenía la piel pálida, los ojos hundidos, y una expresión que no pertenecía a su edad. Su vientre, abultado e irregular, la hacía parecer enferma. Pero lo que más perturbaba era la forma en que lo abrazaba, como si temiera que alguien se lo quitara. «Dime la verdad, Clara», gritó la voz masculina otra vez. «¿Dónde está el doctor?» La enfermera cerró los ojos. Se llamaba Clara desde antes de ser enfermera, desde antes de conocer la palabra miedo. Pero esa noche, ese nombre le pesaba como una condena. «No lo sé, señor», dijo, conteniendo el temblor. El hombre apareció finalmente en la puerta. Era alto, de traje oscuro, rostro anguloso, con una mirada capaz de hacer sangrar una mentira. «Esa niña», dijo señalando con un gesto, «no pertenece a este hospital». La enfermera retrocedió un paso protegiendo a la niña con el cuerpo. «Está enferma. Necesita cuidados, no órdenes». «¿Enferma?», repitió él con una sonrisa helada. «¿Y desde cuándo las enfermeras deciden qué se queda y qué se va en mi clínica?». El silencio fue total. Solo el llanto contenido de la niña rompía la escena. El hombre avanzó, cada paso más lento que el anterior, como si disfrutara del miedo. «¿Quién te dijo que la trajeras aquí?», preguntó. Clara bajó la mirada. No podía contarle la verdad. No podía decir que la encontró en la calle, acurrucada detrás de los contenedores del hospital, temblando, con ese vientre que parecía una súplica viva. No podía confesar que algo en los ojos de la niña la obligó a actuar antes que pensar. El hombre se inclinó, acercando el rostro al de la pequeña. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una calma fingida. La niña no respondió. Su respiración era un silbido entrecortado. La enfermera la abrazó más fuerte. «Déjela tranquila», pidió ella. El hombre la miró con un desprecio casi elegante. «Si de verdad te importa su bienestar, me dirás qué diablos le hiciste». Clara sintió que la garganta se le cerraba. «No le hice nada. Solo la salvé». «¿Salvarla?», dijo el hombre, dando una corta risa incrédula. «¿De qué?». Ella dudó un instante, pero luego habló, bajito, casi como si temiera ser escuchada por algo más que el aire. «De ustedes». El rostro del hombre cambió. Sus ojos se entrecerraron, y durante unos segundos, el silencio volvió a dominar la habitación. Luego, sin apartar la mirada de ella, dijo, «Sabía que esto pasaría». Retrocedió unos pasos y asintió hacia el pasillo. 2 guardias aparecieron. La niña, aterrada, se aferró al cuello de la enfermera. «No quiero ir», dijo entre sollozos. «No quiero. Tranquila, mi amor», murmuró Clara con voz quebrada. «Nadie te va a hacer daño». Pero las manos de los hombres se acercaban ya, frías, decididas. Uno de ellos intentó apartar a la enfermera, pero ella resistió. «¡No se la lleven!», gritó. El rico alzó la mano deteniendo a sus guardias. Su voz se volvió más suave aunque su mirada seguía siendo cruel. «Clara, escúchame. Si me dices quién la trajo aquí, te dejaré conservar tu empleo». Ella no respondió. La niña, entre sus brazos, empezó a llorar más fuerte. De pronto, un ruido metálico llamó la atención de todos. La bandeja de instrumentos quirúrgicos había caído al suelo. El eco del metal llenó el silencio como una advertencia. El hombre dio un paso más, ahora frente a ellas.
Esa niña no es lo que parece. La enfermera lo miró sin comprender. ¿Qué quiere decir? El hombre la observó largo rato antes de contestar. No pertenece a ninguna familia registrada, no tiene documentos. Y lo más extraño, se detuvo como saboreando la duda, es que los médicos no consiguen explicar lo que lleva dentro. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Dentro?, susurró. Sí, dijo él acercándose aún más. No es un tumor, no es una infección. Y según el último escáner, bajó la voz. Se mueve. La enfermera lo miró horrorizada. Eso es imposible. El hombre sonrió con una calma casi paternal. Por eso estoy aquí, porque lo imposible ya ocurrió una vez. La niña, ajena a las palabras, respiraba con dificultad. Un sudor frío cubría su frente. Clara la sostuvo, desesperada, mientras el hombre se giraba hacia los guardias. Prepárenlo todo. Nadie sale de aquí hasta que sepamos qué es. La enfermera lo observó alejarse con el corazón latiendo a un ritmo insoportable. Afuera, el cielo se llenaba de truenos, y en su pecho, la certeza la golpeó como una sentencia. Esa niña no era solo una enferma abandonada, era algo que jamás debió ser encontrado. Y ahora, todos iban a pagar por haberla tocado. El sonido del viento parecía gemidos de un ser vivo, y cada relámpago iluminaba los pasillos vacíos con un brillo espectral. Clara seguía junto a la niña, su bata empapada de sudor y lágrimas, el miedo atravesándola como un frío constante. El hombre rico, el señor Alvarado, había desaparecido en su despacho, dejando órdenes precisas. Nadie debía acercarse a la habitación 304. 2 guardias vigilaban la puerta, pero la enfermera sabía que no podía quedarse esperando. Algo dentro del cuerpo de la niña estaba cambiando. La pequeña dormía, pero su respiración era irregular. El vientre, antes hinchado, ahora parecía moverse en pulsos, como si algo latiera bajo la piel. Clara apoyó su mano con cuidado. Un calor extraño se desprendía de allí, un calor que quemaba. «Dios mío», susurró. La niña se agitó, murmurando entre sueños. «No dejes que él me lleve. No dejes que me abra». Clara sintió un nudo en el estómago. Se acercó a su oído y habló con ternura. «No voy a dejar que nadie te haga daño, te lo prometo». En ese momento el monitor cardíaco emitió un pitido irregular. Las líneas verdes comenzaron a temblar, como si el aparato no comprendiera lo que estaba registrando. Los números subían y bajaban sin lógica, hasta que el monitor se apagó repentinamente. El silencio fue absoluto. Clara corrió a revisar los cables, pero todos estaban conectados. Miró hacia el pasillo. Los guardias seguían allí, distraídos, hablando en voz baja. El corazón de la enfermera latía como un tambor. Tomó una decisión. Abrió una de las ventanas del cuarto, dejando entrar el aire húmedo de la tormenta. «Vamos a salir de aquí, pequeña», murmuró. Pero cuando intentó cargarla, la niña abrió los ojos de golpe. No había miedo en su mirada, sino algo más profundo, como una conciencia que no debía existir en alguien tan joven. «No sirve de nada correr», dijo ella con voz extrañamente calma. «Él ya está aquí». Clara retrocedió. «¿Quién, amor? ¿Quién está aquí?» La niña giró la cabeza hacia la puerta. Justo entonces, se escucharon pasos lentos, seguros. El picaporte se movió. El señor Alvarado entró empapado por la lluvia. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos eran de un brillo extraño, casi febril. «Sabía que intentarías escaparte, Clara», dijo, con voz baja. «Pero ella no puede irse». «Es solo una niña», respondió Clara. «Una niña enferma». «No», replicó él acercándose. «Es una prueba». La enfermera lo miró, incrédula. «¿Una prueba? ¿De qué está hablando?» Alvarado suspiró como si pesara años sobre sus hombros. «Hace 10 años mi esposa trabajaba en un laboratorio privado. Investigaban terapias genéticas, modificaciones embrionarias, cosas que nadie debía intentar». Se detuvo, observando el cuerpo de la niña.
Ella fue el resultado de uno de esos experimentos. El proyecto fue cancelado, los registros destruidos. Creímos que había muerto. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Usted dice que esa niña fue creada? Él asintió lentamente. No nacida, creada. Su cuerpo genera una sustancia que no pertenece a la naturaleza, algo capaz de reparar tejidos, de regenerar órganos. Mi esposa murió antes de terminar su investigación. Pero ahora, su voz se volvió más fría. Ella ha vuelto a mí. Está delirando, gritó Clara poniéndose frente a la niña. No puede tratarla como si fuera una cosa. El hombre dio un paso más, y su sombra cubrió a ambas. Clara, escúchame. Si la dejas aquí, te prometo que no sufrirás las consecuencias. Pero si insistes, extendió la mano. Tendré que considerar que eres parte del problema. Un trueno sacudió el hospital. Clara, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. Prefiero morir antes que dejar que la toque. El hombre la observó en silencio. Luego hizo una seña a los guardias. Llévenla al laboratorio. Y asegúrense de que nadie entre sin mi permiso. Los hombres se acercaron, pero la niña se levantó de repente. Sus ojos, antes cansados, brillaban con un resplandor pálido. El aire se volvió denso, cargado de electricidad. No me toquen, dijo ella. Los guardias se detuvieron. Una presión invisible los hizo retroceder como si el aire mismo los empujara. El monitor volvió a encenderse solo, mostrando una línea que oscilaba en forma de espiral. Alvarado miró fascinado. Increíble. Está reaccionando. Clara aprovechó el desconcierto. Tomó a la niña de la mano y corrió hacia la puerta lateral del pasillo de urgencias. El sonido del viento y los gritos resonaban detrás. Bajaron escaleras, cruzaron salas vacías hasta llegar a la morgue, el único lugar donde nadie se atrevería a buscar. La enfermera cerró la puerta y respiró agitada. Tenemos que escondernos aquí un momento, ¿de acuerdo? La niña asintió, temblando. Él no me dejará, susurró. Dice que soy su milagro. Clara la abrazó con fuerza. No eres un milagro, pequeña. Eres vida, y nadie tiene derecho a robarte eso. Desde el techo, una gota cayó sobre el suelo helado. Luego otra. Y otra. Un olor a metal inundó el aire. La enfermera alzó la vista y sintió que el corazón se le helaba. Del sistema de ventilación, algo goteaba. No era agua, era sangre. Y entonces escuchó la voz del hombre, amplificada por los altavoces del hospital. No corras más, Clara. No puedes salvarla. Ella ya eligió. La niña se estremeció. Afuera, el sonido de puertas metálicas cerrándose resonó por todo el edificio. Estaban atrapadas. Y en ese momento, Clara comprendió que lo que Alvarado llamaba proyecto estaba apenas despertando. El silencio del hospital era tan profundo que cada gota que caía del techo sonaba como un tambor de guerra. La morgue estaba helada. Clara sostenía a la niña entre sus brazos, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de un miedo que parecía ancestral. La luz parpadeaba débilmente. El sonido del viento se colaba por las rejillas, trayendo consigo un olor a ozono y humedad. La enfermera sabía que no tenía mucho tiempo. Si el señor Alvarado había cerrado los accesos, en cuestión de minutos, toda la seguridad del edificio estaría buscándolas. Escúchame, susurró. Necesito que confíes en mí. Vamos a salir de aquí, pero necesito saber algo. ¿Qué quiso decir cuando dijiste que ya elegiste? La niña bajó la mirada. Sus dedos delgados apretaron la Biblia que aún llevaba consigo, sucia, con las páginas húmedas. Él me decía eso cuando me tenía encerrada. Decía que yo debía entregar lo que llevo dentro para curar a los demás. Pero duele y no quiero que me toque. Clara sintió un nudo en la garganta. No va a tocarte, te lo prometo. De repente, las luces se apagaron por completo. Solo quedó el sonido de un zumbido lejano, el retumbar de la tormenta y, de pronto, un olor leve a gas o a metal fundido. La enfermera se levantó despacio, tomó una linterna del estante y la encendió.
El haz de luz recorrió la sala y se detuvo sobre una figura en la esquina. Era una mujer con un uniforme blanco, manchado de sangre seca. Su rostro estaba cubierto de vendajes. ¿Quién está ahí?, preguntó Clara retrocediendo. La figura levantó la cabeza. «Clara», dijo una voz ronca casi sin aire. «No deberías haber vuelto». La enfermera la reconoció. «Doctora Méndez, pero... Usted murió hace 2 años en el incendio del ala este». La mujer rió con un sonido hueco, triste. «Eso fue lo que él quiso que creyeran. Me mantuvo viva, a medias». Sus manos temblaban. Todo por su experimento. La niña se acercó un poco, sin miedo. «¿Tú también estás enferma?» «No, pequeña», respondió la doctora. «Yo era parte del experimento, hasta que él decidió reemplazarme por ti». Clara apretó los dientes. «¿Qué es exactamente este proyecto?» Méndez se apoyó en la pared. Su voz bajó hasta ser un susurro. Querían crear un suero con base en una proteína que solo se generaba en ciertos embriones. Alvarado encontró un modo de estabilizarla dentro de un cuerpo humano. Ella, señaló a la niña, es el resultado final. Su sangre puede regenerar órganos, multiplicar células, incluso detener la muerte. Pero el proceso consume su energía vital. Cada vez que la usan, ella muere un poco más. El corazón de Clara se encogió. Por eso está tan débil. Por eso su vientre... No terminó la frase. «Exacto», asintió la doctora. «Esa hinchazón no es solo hambre o enfermedad. Es su cuerpo tratando de reconstruirse, de sobrevivir». De pronto, se escuchó un estruendo metálico. La puerta de la morgue tembló golpeada desde afuera. «¡Clara!», gritó la voz de Alvarado, distorsionada por los parlantes. «No entiendes lo que estás haciendo. Ella es la clave para salvar millones. No puedes esconderla de la humanidad». La enfermera abrazó a la niña con fuerza. «No necesita salvar al mundo, necesita vivir como una niña. El mundo no le dará esa opción», contestó el hombre desde afuera. «Pero yo sí puedo hacerlo, si me la entregas». El golpe volvió a repetirse, más fuerte. Clara miró a la doctora Méndez. «¿Hay otra salida?». La mujer señaló un conducto en el suelo. «Por ahí. Conduce a los túneles de mantenimiento. Pero deben darse prisa, está sellado casi al final». Clara ayudó a la niña a entrar primero. El espacio era estrecho, oscuro, con el olor agrio del polvo y el óxido. Detrás, se escuchó un último golpe, y luego un crujido. La puerta estaba cediendo. «¡Rápido!», gritó la doctora. «Yo los detendré». «No, venga con nosotras», suplicó Clara. La mujer sonrió débilmente. «Ya estoy muerta, Clara. Déjame al menos morir con sentido». El tubo se cerró sobre ellas. Clara arrastró a la niña, sintiendo el metal frío bajo sus manos. Atrás los gritos se mezclaban con el rugido de la tormenta y un ruido seco. Disparos. Luego, silencio. Después de varios minutos, llegaron a una compuerta oxidada. Clara empujó, pero estaba trabada. «No se mueve», jadeó. La niña puso su mano sobre el metal y murmuró algo apenas audible, una palabra corta como un rezo. La superficie vibró suavemente y el cierre se aflojó. Clara la miró asombrada. «¿Qué hiciste?». «No lo sé», susurró ella. «Solo sentí que el metal me escuchaba». Salieron a un pasillo húmedo bajo el nivel del hospital. Un cartel oxidado decía subsuelo de conservación biológica. No había señales de vida. Solo el eco de sus pasos y el parpadeo de luces de emergencia. Clara sabía que estaban más cerca de la salida, pero también de algo que Alvarado quería ocultar. Y en el aire flotaba una sensación cada vez más fuerte, como si algo las estuviera siguiendo. Un murmullo, apenas perceptible, se deslizó entre las sombras. «No puedes escapar de lo que eres. Pequeña». La voz no era humana. Y por primera vez, la niña no lloró. Se giró lentamente hacia la oscuridad y dijo con calma: «Entonces ven a buscarme». El pasillo entero se estremeció.
Las luces explotaron una a una, mientras un resplandor dorado comenzó a surgir del cuerpo de la niña. Clara retrocedió, protegiéndose del brillo. Cuando volvió a abrir los ojos, el aire olía a ozono y el silencio había regresado. Pero el túnel detrás de ellas había desaparecido, derretido como si nunca hubiera existido. Y en medio de aquella calma imposible, la niña dijo algo que heló el alma de Clara. Ahora él sabe dónde estamos. El tiempo se detuvo. Afuera, el sonido de las sirenas del hospital empezó a sonar demasiado tarde. El sonido de las alarmas se desvanecía poco a poco, como si alguien las estuviera silenciando desde lo más profundo del sistema eléctrico. El aire del subsuelo olía a cobre y ozono, y una fina neblina se extendía por el corredor. Clara sostenía la mano de la niña con fuerza, sus dedos fríos, sus pulsaciones débiles. No sabía si lo que había visto era real. Esa luz dorada, el temblor, la desaparición del túnel, o si el miedo le estaba jugando una mala pasada. Pero la niña caminaba ahora sin temblar, sin miedo, con una calma que no correspondía a su edad. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara apenas en un susurro. ¿A dónde termina el ruido?, respondió la niña. Las luces de emergencia parpadeaban sobre paredes metálicas cubiertas de moho. De vez en cuando, una sombra cruzaba el fondo del pasillo, como si alguien más las acompañara sin mostrar su rostro. Clara pensó en Alvarado, en la doctora Méndez, en la vida que había dejado atrás por salvar a esa pequeña. En algún momento, incluso recordó una frase del noticiero que había leído en el móvil del doctor, antes de que todo ocurriera. Las criptomonedas vuelven a desplomarse tras la caída del sistema energético global. Ella no entendía mucho de eso, pero pensó que tal vez en otro mundo, en una vida más tranquila, esa sería la única noticia que importaría. No esta pesadilla, no la respiración que ahora sentía en su nuca. Un ruido metálico retumbó detrás de ellas. Clara se giró y vio algo moverse entre las sombras. Una figura humana, delgada, pero con movimientos torpes, desarticulados, como un muñeco sostenido por hilos invisibles. Se acercaba arrastrando un suero vacío que tintineaba con cada paso. «No mires atrás», dijo la niña. Pero Clara ya lo había hecho, y lo que vio la hizo retroceder de inmediato. El rostro del doctor Alvarado medio quemado, la piel pegada al hueso, los ojos encendidos de una rabia más allá de lo humano. «No entiendes lo que haces, Clara», dijo, con la voz desfigurada. «Esa niña es mi obra, mi salvación. Sin ella todo muere». «No, doctor», respondió Clara, alzando la linterna con manos temblorosas. «Con ella muere todo lo que queda de usted». El hombre avanzó cojeando, extendiendo una mano temblorosa. «Ella puede curar el cáncer, la parálisis, la muerte misma. ¿Sabes cuántos pagaron por tener su sangre? Tú misma podrías ser inmortal». Clara apretó los dientes. «Prefiero morir siendo humana». Entonces la niña dio un paso al frente, separándose de ella. Su voz era suave pero firme. «Él me usó. Me hizo dormir. Me quitó cosas que no entendía. Pero ahora entiendo lo que soy». El doctor se detuvo, confuso. «¿Qué dices?» «Soy la prueba de que el amor no puede fabricarse», susurró ella. «Usted quiso crear vida, pero lo que hizo fue robarla». Alvarado levantó un bisturí que llevaba escondido en la manga. «Si no puedo tenerla viva, la tendré muerta. Ninguna enfermera ni ningún ángel va a quitarme mi creación». El aire se tensó. Clara reaccionó instintivamente, empujando a la niña hacia un rincón. El bisturí brilló al caer, rozando su brazo. Sangre, un hilo rojo sobre su piel pálida. Pero la niña no gritó. Solo miró la herida y sonrió. Entonces ocurrió lo imposible. La herida se cerró frente a sus ojos, sin dejar marca. El bisturí, aún en la mano del doctor, comenzó a temblar, y luego se dobló como si una fuerza invisible lo aplastara desde dentro. ¿Qué estás haciendo?», balbuceó él. «No soy un experimento», respondió la niña. «Soy la consecuencia».
El cuerpo de Alvarado se arqueó. Su piel se volvió gris. Un ruido sordo llenó el pasillo, como si todo el metal vibrara al ritmo de su corazón. Clara corrió hacia la niña, pero una ráfaga de luz dorada la obligó a cerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlos, el doctor ya no estaba. Solo quedaban sus gafas, rotas, en el suelo, y el aire olía a ceniza. La niña, exhausta, cayó en los brazos de Clara. «Se fue», dijo ella apenas consciente. «Sí, mi amor». Se fue. Subieron por una escalera que daba al exterior. Afuera el amanecer teñía el cielo de un gris rosado. La lluvia había cesado. Todo estaba en calma. Clara la sostuvo mientras caminaban por el estacionamiento vacío del hospital. Un coche abandonado, un periódico mojado, el sonido lejano de una sirena. La enfermera la envolvió en su abrigo. «Vamos a un lugar seguro». «No hay lugares seguros», murmuró la niña. «Pero contigo no tengo miedo». Clara la abrazó más fuerte. «Eso basta». Cruzaron la calle mientras el sol se filtraba entre las nubes. Por primera vez en años, Clara sintió que respiraba de verdad. Pero justo cuando doblaron la esquina, un ruido familiar hizo que su corazón se detuviera. Un monitor. Un pitido intermitente, regular, frío. Miró a su alrededor. Nadie. El sonido no venía del hospital, venía del cuerpo de la niña. Ella la miró tranquila. «No te asustes, es solo que aún hay alguien que me escucha desde allá abajo». Clara la tomó de la mano. «¿Quién?». La niña sonrió cansada. «Mi creador no desapareció. Solo cambió de lugar. Ahora está en mí». El pitido se aceleró. Clara retrocedió, sin soltarla. «¿Qué quieres decir con eso?». La niña cerró los ojos, que nunca salimos del hospital. Y entonces, todo el paisaje se deshizo. Las paredes blancas reaparecieron, el olor a cloro invadió el aire, y el sonido de las máquinas volvió con fuerza. Clara se vio otra vez en la habitación donde todo había empezado, junto a la cama del hombre en coma, rodeada de monitores y sueros, y sobre el cristal del ventanal, una frase escrita con sangre temblaba bajo la luz del amanecer. No era el paciente quien dormía, éramos nosotros. El pitido se alargó hasta volverse un sonido constante. Después, nada. Solo silencio.